Veamos el enunciado del problema. El bloque A de la figura pesa 40 newton y el coeficiente de rozamiento estático ET 0.25. Calcule el máximo peso del bloque B que se debe colocar para mantener en equilibrio. Analicemos el problema. Nos piden encontrar el máximo peso del bloque B tal que el sistema esté en equilibrio, que quiere decir que este bloque estará en reposo. Entonces, la componente, prácticamente el peso W es sostenido por esta cuerda que está acá, que forma un ángulo de 45 con la pared. La componente de la tensión, acá, en Y, tendrá que ser igual al valor del peso del bloque B para que exista equilibrio. Necesitaríamos entonces conocer la tensión en la cuerda. Vemos que hay una cuerda horizontal que sujeta el bloque A. Podemos analizar aquí suma de fuerzas en X. Tenemos la tensión, tenemos la componente de la tensión de esta cuerda en X. Y además sabemos que va a haber una fuerza de fricción. Entonces vamos a empezar a analizar el bloque A para llegar al final al bloque B. Vamos a invertir el orden. Lo lógico hubiera sido empezar a hacer aquí las fuerzas en el punto P, ver el peso W y para atrás. Entonces vamos a ir de atrás para adelante. Veamos el diagrama de cuerpo libre del bloque A. En el bloque A actúa la tensión en la cuerda, le vamos a llamar T sub A. Va a existir una fuerza de fricción estática contraria a T sub A. Van a ser iguales para que el sistema esté en equilibrio, en el límite. Existe un peso W del bloque A y va a existir la fuerza normal. Entonces consideremos el eje XY tradicional. La sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que N positivo hacia arriba menos W es igual a 0. N será igual a W, por lo tanto, N será igual a el peso del bloque A, que decíamos que es 40 newton. Entonces ya conocemos la normal. Si tenemos la normal, podríamos calcular entonces la fuerza de rozamiento estática, que es μS por N. Coeficiente de rozamiento es 0.25, entonces la fuerza de rozamiento será 0.25 por 40, nota 10 newton. Haciendo sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener que la tensión en A menos fuerza de rozamiento estática es igual a 0. En el límite, si T sub A es un poquito mayor que Fs, entonces se rompe el equilibrio. El bloque A empieza a moverse y no es lo que queremos. Entonces, al sustituir o al despejar, TA será igual a Fs. Sustituyendo Fs, por lo tanto, TA será 10 newton. Ya conocemos entonces la tensión en este punto, la tensión T sub A que le hemos llamado. Y analicemos entonces las fuerzas que actúan en el punto P. Tenemos nuestro punto P y tenemos la tensión A que acabamos de encontrar que son 10 newton. También está el peso que vamos a colocar, un peso máximo para que el sistema permanezca en reposo. Y está la tensión en la cuerda T. Esta tiene dos componentes, una componente en X, una componente en Y. El problema nos decía que el ángulo formado de la tensión y la pared era 45 grados. Como este es 90, la suma de los ángulos de un triángulo son 180, este será 45 también. Entonces aquí tenemos, por equilibrio, planteamos suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Para la suma de fuerzas en X, Tx va a ser igual a TA.
Son igual magnitud, sentidos contrarios. Y habíamos dicho que la tensión en A era 10, por lo tanto la tensión en X será 10. La tensión en X, si dividimos Tx sobre T, es el coseno de este ángulo de 45. Despejando la tensión T, Tx será T coseno 45. Lo que nos interesa es ya la tensión, entonces despejando Tx entre 0.707, que es el coseno de 45, va a ser 10 entre 0.7, esto da 14.1 newton. Entonces ya conocemos el valor de esta tensión T. Conociendo la tensión, entonces hallamos la componente en Y. T sub Y va a ser T por el seno de 45. Sustituyendo el dato de 14.1 por 0.707, llegamos nuevamente que la tensión en Y es 10 newton. Eso ya lo sabíamos de antemano. Para un triángulo de 45 grados, los catetos son iguales. Si recuerdan la parte esta de trigonometría. Entonces, si ya sabíamos que la componente en X era 10 newton, la componente en Y pues va a ser 10 newton. Este paso no era necesario. Si alguien sabe eso, le justifica eso sí. Dicen, para un triángulo de 45 grados, los catetos son iguales. Entonces T sub Y igual a T sub X, por lo tanto 10 newton. Si no, pues lo hacemos paso a paso, ¿verdad? Tx hasta llegar a T sub Y. Conocido ya T sub Y, entonces planteamos la sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos que la tensión positivo hacia arriba y el peso negativo. Vamos a tener que Ty menos peso de B igual a 0. El peso de B será igual a Ti sub Y, que sería 10 newton. Simple el problema, este solo es aplicar las ecuaciones de equilibrio y no hay mayor dificultad. Nos vemos entonces hasta en otro próximo video.